Mire, es una situación muy compleja porque hay que colocar algunos elementos críticos que, si bien es cierto, se han mencionado, pero pocos se están discutiendo. Primero, que nosotros no somos una sociedad de primer mundo, hay enormes desigualdades sociales, enormes exclusiones, una situación de pobreza muy grande, miles de personas que se ganan su pan diario a día, como se dice, y comen de ello. Y esta es la gente que más está sufriendo la crisis, una enorme parte de la población. No es lo mismo someter a cuarentena a una población que tiene ingresos permanentes y sólidos a someter a cuarentena a una población que vive de estar en la calle vendiendo en la economía informal. Ese es un primer punto. Entonces, la pregunta no es si no se debe hacer, la pregunta es qué se va a hacer con esta gente, cuáles son las medidas. Porque nótese que aquí se está hablando de prorrogar préstamos, pero esta gente no tiene, la mayoría de gente pobre no tiene préstamos. Se está hablando de acuerdos con la empresa privada, pero normalmente esta gente está desconectada de muchas cuestiones formales de los impuestos y eso. El otro tema crítico es que todavía a estas alturas haya personal médico sin toda la protección, sin los trajes, sin las mascarillas. Eso es grave porque son personas que están dando para el país la situación o van a atender en primera línea. Todavía no está claro hasta dónde va a llegar esta crisis, las dimensiones que va a tener, y todavía el sistema de salud y el sistema de la institucionalidad estatal, que es muy débil, no ha sido sometida a prueba. Probablemente estamos todavía en los inicios y en los albores. Creo que esta cosa del abastecimiento tiene que ser muy bien pensada, porque usted mete a la gente a cuarentena, luego la suelta, eso puede ser peligroso. Tiene que estarse viendo algún mecanismo mucho más inteligente que permita rotar y espaciar la participación de la gente. Si usted ve hoy, ya hay bastante gente en la calle y de alguna manera esto puede ser peligroso. Lo otro, las medidas deben ser responsables, pero siempre garantizando el respeto a los derechos humanos básicos. No debe ser gente maltratada ni atropellada, sino tratar de que entiendan la situación. Lo peor que nos podría pasar es que se aproveche esta crisis para tener un régimen mucho más dictatorial y mucho más autoritario. Más de 500 mil millones más de 500 mil millones de dólares a disposición para atender esta pandemia. No hay claridad de cómo se van a manejar estos fondos. Los médicos siguen aquejándose que no hay todavía el material, los insumos para ellos también protegerse. Ese es otro de los elementos críticos. Ninguna situación de emergencia justifica que no haya transparencia total hacia el pueblo hondureño en qué se está gastando cada centavo, ya sea de cualquier tipo de fondo y ayuda o de los mismos recursos propios del país. Ya debería haber una claridad de por qué se compraron estos ventiladores, si realmente reunían los requisitos o no, si son los que se indicaban, o por qué tenemos algo que no va a servir para la crisis y cuántos millones se fueron en eso. No debemos, aún en el marco de la crisis y siendo solidarios y siendo responsables, no podemos admitir ni permitir opacidad ni falta de transparencia en un país donde tiene tanto corrupción como lo es Honduras. ¿La economía va a colapsar, doctor? Yo creo que más allá, vamos a una posible recesión mundial donde países que dependen mucho de la importación de recursos de primera necesidad, de materias primas, un modelo primario, económico primario hacia países desarrollados, realmente se va a ir abajo. Ya habían problemas con la economía, ya habían problemas con la inversión. Esto requiere un liderazgo renovado, unos acuerdos renovados de país, donde garanticen salir de la crisis no con menos democracia, sino con más democracia. Salir de la crisis no con propuestas dictatoriales autoritarias, sino con propuestas democráticas y democratizantes. ¿Y qué lectura le damos a haber aprobado estos más de 11 mil millones de lempiras para atender esta crisis y no tener el acompañamiento ni del Colegio Médico ni del Consejo Nacional Anticorrupción, pero sí de un fortalecido gubernamental como es el Foro Nacional de Convergencia? No, yo creo que esos son los déficits que nos exigen cuando no tenemos un proceso democráticos. Debería de abrirse a la participación, obviamente a las personas con mayor conocimiento, más especializadas y que también tienen más que aportarle al país. El país tiene que abrirse si queremos enfrentar lo que se viene.
no hacer lo que otros países atendieron, como China, el mismo Salvador, que ha sido más flexible con los que deben, los que tienen que pagar sus servicios básicos y la misma banca privada. Claro, porque el problema es que cuando un gobierno opera como si todos estuviéramos en la misma condición y en la misma situación, atropella a los más vulnerables, destruye a los más vulnerables, se los lleva de paso en la crisis y incluso siempre hay quienes finalmente incluso salen ganando. No, eso significa tomar el país en la situación que está y entenderlo de otra manera, trabajarlo de otra manera. Eso es lo que necesitamos. Y a ver cuánto tiempo pasa esto y cuánto podemos soportar. Por eso yo le decía que todavía no sabemos hasta dónde vamos a llegar, todavía no ha sido puesta a prueba la institucionalidad, falta mucho que ver y las consecuencias creo que todavía son impredecibles.